Estamos de vuelta aquí en Café y Noticias en estas entrevistas especiales que les hemos preparado porque uno de los temas creo que hay que seguir hablando y tratando de desmitificar es el que tiene que ver con la pobreza y este lema que dice el pobre es pobre porque quiere. ¿Es cierto eso o no es cierto? Muy probablemente, si usted anda en las redes sociales, también ha escuchado de una cuenta muy famosa que o le ha llegado algún meme o le ha llegado algún comentario de Gatitos contra la Desigualdad. Es una cuenta que lleva el activista y académico Máximo Jaramillo Molina, quien también es autor de este libro, Pobres porque quieren. Así es que le damos la bienvenida en este espacio en Café y Noticias. Muchísimas gracias por tomarnos esta plática y bienvenido al espacio, Máximo. Muchas gracias, Perla, muchas gracias, Obed, y pues un gusto poder platicar contigo y con su audiencia sobre el libro Pobres porque quieren. Pues arranquemos. Si quieres, arráncate, Obed. Gracias, Perla. Gracias, Máximo, por tu tiempo. Este, el tema de la meritocracia, que es el tema puntual de este libro, junto a otros mitos que busca echar hacia atrás, desmitificar, pues quitar de este colectivo imaginario que tenemos en general todos, parte sobre esta idea del pobre porque quiere, pero sobre todo mi pregunta iría enfocado en cómo se puede insertar o cómo se inserta esta idea de la meritocracia en una sociedad como la mexicana. ¿Qué es lo que contribuye a que forme parte, digamos, de estas ideas que tú desmientes sobre que hay que trabajar más, que hay que estudiar y básicamente hacer todo lo posible para salir de la pobreza y no considerar más bien que de dónde proviene uno y las dificultades que tiene uno desde su nacimiento, básicamente? Sí, gracias, Obed, por la pregunta y en realidad creo que justo es un tema que durante las décadas del neoliberalismo, digamos, se introyectó de una manera muy profunda en el imaginario de las personas en México. Digamos, esta idea meritocrática justo de que pues las personas más ricas son, digamos, o las que están hasta arriba en la sociedad, porque obviamente se vislumbra algo así como una sociedad estratificada, las que están hasta arriba en la sociedad, pues son las personas que más trabajo hacen, las personas que más esfuerzo hacen o que más talentos tienen, lo que sea que entendamos por talento, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ese imaginario implica que pues quienes están hasta abajo en esta sociedad estratificada, pues son las personas que menos mérito tienen, es decir, que, digamos, de alguna manera, ya sea que supuestamente no tienen talentos o que, por otro lado, pues no trabajan lo suficiente, son flojas, ¿no? Incluso dicen. Y es interesante, decía ahorita, durante las décadas del neoliberalismo esto se inserta de manera muy fuerte en México, porque pues en la actualidad vemos que digamos, depende la encuesta, depende quién lo diga, pero es esta narrativa, esta creencia de que la pobreza es una problemática individual y, pues digamos, hay una culpa individual al final de cuentas, pues es generalizada en el país. Es algo que, digamos, se cree mucho, se reproduce mucho en medios de comunicación hegemónicos, en telenovelas, digamos, ahora con las redes sociales en todo lo vemos, en todos lados lo vemos, y uno va a las librerías también, ahora que justo hemos visto dónde están colocando el libro tal cual de Pobres porque quieren en las librerías, vemos que hay estas secciones que le llaman liderazgo, donde podemos encontrar justo libros como Padre Rico, Padre Pobre, El Club de las 5 de la mañana y un conjunto de distintos pues, libros o proyectos que al final de cuentas reproducen esa narrativa, ¿no? Entonces, a lo que voy es, yo creo que en México está tan generalizada porque la vemos por muchos lados, ¿no? Y también hay un tema que le llaman paradójico en términos de la desigualdad, en el cual mientras más desiguales son las sociedades, al mismo tiempo creen más en la meritocracia.
Parece paradójico porque uno creería o uno intuiría que en sociedades tan desiguales, pues es difícil que alguien creyera que los más ricos son ricos pues por su talento y por su trabajo, ¿no? Y no porque en realidad nacieron ricos, que es básicamente, y ahorita podemos profundizar en eso, pero es básicamente la explicación. Y lo que pasa es que en sociedades tan desiguales hay ciudades muy segregadas donde en pocas ocasiones los ricos y los pobres, lo estoy simplificando, se conocen, interactúan de manera cercana y en ese sentido, pues tal vez es más fácil que crean, si no conocen a nadie pobre, los ricos, pues es más fácil que crean estas historias que nos ponen en las películas o en las novelas o en las redes sociales y pues al revés también, si alguien que vive en un estrato pobre, que no interactúa de manera no jerarquizada, no siendo empleado pues de manera cercana con alguien rico, pues tal vez cree lo que nos dicen los medios de comunicación, ¿no? Entonces parece que eso paradójico se explica, paradójico, la desigualdad y la meritocracia se explica por esta segregación con la que vivimos en nuestros países y pues México, como sabemos, y las ciudades, la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, donde yo vivo, pues son ciudades muy segregadas y justo donde pocas veces interactúan de forma cercana a las personas, sobre todo de los estratos más extremos de la sociedad. En este libro también, y con el contexto que ya nos planteaste, es apenas como empezar a ver, ¿no? ¿Qué hay dentro de este libro que estás presentando? Algo que a mí me llama mucho la atención, Máximo, y que me gustaría que ahondaras, es en el tema de hacer esta distinción que tanto pobreza como desigualdad son conceptos totalmente distintos. Y creo que eso nos debe de quedar claro para entender por dónde leer este libro, ¿no? Y cómo ver justo que todo este tema de la pobreza tiene que ver con una ideología y una narrativa que se nos ha venido imponiendo, porque al principio del libro también narras mucho cómo fue que llegaste a todas estas investigaciones. Fueron alrededor de 2 años que te lleva también encontrar todos estos datos, pero ¿cuáles fueron estas primeras impresiones que tú tuviste al momento de buscar qué era la pobreza y por qué existía esta pobreza en México y también pues a nivel mundial? Porque es un pensamiento no solo de aquí de México, ¿no?, sino de muchos lugares. Sí, efectivamente, Perla. Creo que es muy interesante justo cómo es distinta la pobreza y la desigualdad a pesar Ujú. de que ambas existen en México, ¿no? Y eso es muy importante porque lo vemos en redes sociales cuando desde el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad hablamos de la importancia de disminuir también la desigualdad. Muchas veces la respuesta que nos llega normalmente desde un lado del espectro político, pues tal vez conservador o muy liberal, que nos dicen, pues es que no importa el tema de la desigualdad, lo que importa es la pobreza y hay que acabar la pobreza en México, pero no hay que tocar la desigualdad, ¿no? Y en ese sentido, hay reseño a un autor que se llama Branko Milanovic, que dice justo 3 razones por las cuales la desigualdad importa más allá de la pobreza, ¿no? Y no me extiendo en cada una de ellas, pero una que me parece muy importante es el tema de la captura política. Es el tema de cómo, aunque no hubiera pobres en México, si sigue habiendo estos ricos tan ricos como Ricardo Salinas Pliego, como Ujú. Carlos Slim, que acumulan un porcentaje, digamos, una masa de riqueza tan grande, eso equivale también al mismo tiempo a acumular un poder muy, muy grande dentro de la sociedad, ¿no? Es un poder económico, pero muchas veces en países como México, tradicionalmente el poder económico y el poder político tienen muchos nexos, muchos vasos comunicantes. Entonces, al final de cuentas, que una persona acumule mucho poder económico implica también que acumule mucho poder político. Y en ese sentido, dicen quienes se describen de esto, pueden estas personas torcer de alguna manera la democracia a su favor, ¿no? Mover las decisiones democráticas a su favor y ese tema que le llaman captura política, pues digamos, algo que en México es muy importante, ¿no? E insisto, más allá de si existiera pobreza o no. El tema es que, y eso es algo que trato de proponer el libro, la pobreza en México es un problema, bueno, digo tal cual, el problema de la pobreza es un problema de desigualdad. ¿Qué quiero decir con eso? Que México no es un país pobre, sino que es un país desigual.
digamos, la riqueza que hay en México promedio, si se dividiera de manera, digamos, igualitaria entre todas las personas, o el ingreso que se genera cada año, el PIB, por ejemplo, que se genera cada año, si lo dividiéramos de forma promedio, digamos, insisto, a todas las personas igual, no habría ninguna persona en pobreza, digamos. Producimos y tenemos la riqueza suficiente para que no exista nadie pobre. El tema es cómo lo distribuimos, ¿no? Cómo algunas pocas personas, pues simplemente las 4 personas más ricas en el país acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre en México, ¿no? Entonces, lo que digo es, el problema de la pobreza es un problema de desigualdad y de hecho existen pobres y muy pobres, muchos muy pobres, porque existen pocos muy ricos, ¿no? Y hay un tema justo de explotación, de acaparamiento de la riqueza y del producto del trabajo que pues claramente se acumulan en pocas manos y que por eso existe la pobreza tan amplia en el país. Entonces, al final de cuentas, el tema otra vez de la narrativa meritocrática y de esta idea del pobre es porque quieren, lo que nos hacen es dejar de preguntarnos justo estos factores estructurales que están explicando la pobreza, todo este tema que estoy diciendo, la explotación, el acaparamiento y demás, y no tanto pues estas cosas individuales que nos dicen que es la razón de la pobreza, pues porque no necesariamente trabajan lo suficiente los más pobres, ¿no? Entonces, me parece que el tema es justo no hablar de la desigualdad solo como brechas que hay entre las personas, sino de la desigualdad como vínculos en términos sociológicos o incluso como conflicto, que eso es muy importante. Y pues cuando queremos entonces hablar de la pobreza, tenemos que entender que hay un conflicto en el cual esa pobreza existe justo por la riqueza extrema que hay en el país. En ese sentido, hay planteamientos que buscan atender máximo esta inequidad en cuanto a la distribución de la riqueza, que es precisamente gravar estas fortunas. Son políticas que se proponen, se implementan. Me gustaría conocer sobre todo tu postura, si es de la necesidad de gravar precisamente a este 1% que es el que concentra la riqueza y en consecuencia llevar, porque son, digamos, recursos que van a parar al Estado, muchas veces en políticas públicas que atienden a través de programas sociales y que dan pauta a una idea que es de las que desmientes en tu libro sobre cómo los programas sociales básicamente, piensa la gente, hacen dependientes a las personas de estos beneficios, no trabajan y viven de este tipo de rentas, y al mismo tiempo la otra parte que también tiene que ver al hablar de este tipo de gravar estas riquezas, la idea de que los pobres no pagan impuestos o que son los quienes los pagan menos. Sí, y efectivamente me gusta ir con esos dos temas, Obed, muchas gracias, porque justo ya decíamos ahorita, como el tema de la distribución primaria que le llaman los economistas, esta de cómo se reparte el fruto del trabajo entre ricos y pobres, en México ya es muy desigual, pero hay otros países donde es desigual de la misma forma. Entonces, pero esos otros países, aunque ese reparto del fruto del trabajo tan desigual, digamos, es así de extremo, lo que luego hay es impuestos muy altos a los más ricos que fondean programas sociales muy amplios para los más pobres, pero también para el general de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esa parte también, digamos, es un problema, lo voy a decir así, del cual cojeamos en México, ¿no? Y justo la forma en que trato de explicar este tema de cómo aportan impuestos los más ricos en México de manera injusta es que el 10% más rico es en el país como el equivalente a si fueran 8 personas a comer a un restaurante, pizza, y pues hay 8 rebanadas de pizza, hay 8 personas, pero este 10% más rico, este grupo de los más ricos en el país, lo que hace es, se come 6 de las 8 rebanadas, y aunque se comió 6, luego dice a la hora de pagar la cuenta, dice, como yo soy muy buena onda, yo voy a pagar por la mitad de la pizza, ¿no? Siendo que se comió, o sea, voy a pagar por 4 rebanadas cuando en realidad se comió 6. Ese es más o menos el papel de lo que pasa en México con los más ricos. Digamos, en términos de impuestos, aportan un mayor porcentaje que la clase media o que la clase baja, llamémosle, pero el tema es que
en realidad aportan menos de lo que acaparan de los ingresos. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos en México es una tributación injusta que, digamos, quien termina pagando ese resto de la cuenta también de forma injusta es sobre todo la clase media. La clase media aporta impuestos incluso más de lo que en realidad se quedan de los ingresos. Entonces, ahí justo lo que pongo en el libro es que hay estos mitos de que los pobres no pagan impuestos, cuando en realidad los que no pagan impuestos de forma justa son los más ricos. ¿Y qué hay que hacer con eso? Pues hay muchas iniciativas moviéndose ahora desde el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, donde trabajo y donde colaboro. Estamos en un grupo que se llama Alianza por la Justicia Fiscal, donde digamos, se conjuntan otro tipo de otras organizaciones como el PUED de la UNAM, Oxfam, Fundar, etcétera. Y ahí lo que promovemos es que pues tiene que haber varias reformas fiscales apuntando a los más ricos, sobre todo, ¿no? Que el 1% más rico, como bien decías ahorita, a ver, pague más, pague sobre todo también impuestos sobre su patrimonio, sobre su riqueza, y que eso pues pueda fondear programas sociales que efectivamente, como decían ahorita, no sean programas sociales que estigmaticen a los más pobres, sino que sean programas sociales universales, como ya se han empezado a construir en este sexenio y el sexenio anterior, pero pues al final de cuentas fondear esos programas universales que no estigmatizan a los más pobres, tiene este tema de que son más costosos y pues cómo pagarlos, pues justo a través de impuestos a los más ricos. Y también hablando de todos estos mitos que nos hablas, porque es muy importante ver cómo desmenuzaste, ¿no? Todo en el libro, hablando de también los factores que han afectado a creernos esta idea de que el pobre es pobre porque quiere. Viene también relacionado el tema de la pobreza es igual a fracaso, todo está mal ahí con una sociedad desigual. Y también hablando de estos factores, por ejemplo, ser mujer, ser indígena, las cuestiones de género, hablar de vivienda en la actualidad, y que es algo que tú también tocas aquí en el libro, los despojos que actualmente vivimos, toda esta falta de regulación, incluso en temas como Airbnb, ¿no? Entonces, estos factores también cómo influyen a la narrativa que se ha impuesto, y ahora lo difícil que ha sido quitar esos mitos, ¿no? De creernos la narrativa que nos han impuesto por años. Sí, y justo ese es el tema, que esa narrativa meritocrática que empezamos hablando hace ratito, pues tiene todas esas ramificaciones, o sea, justifica diversas desigualdades, que ese es el punto, que al final de cuentas esa narrativa lo que hace es justificar, legitimar esas inequidades, y lo hace en ámbitos tan distintos, como bien decías ahorita, como el tema del género, que hay personas que siguen creyendo actualmente que no existe la brecha salarial de género, y que lo que pasa es que las mujeres eligen casi que naturalmente, lo dicen, naturalmente eligen ciertas carreras y los hombres naturalmente eligen otras carreras, y que como hay unas carreras mejor pagadas que otras, eso explica la brecha de género. Y además, naturalmente, como las mujeres maternan, otra vez, insisto mucho con esas comillas en el naturalmente, pues por eso dejan de trabajar o trabajan menos horas, y que por eso se explica la brecha salarial de género. Eso nos dicen. Y sí, efectivamente, en el libro lo que se hace en cada uno de estos capítulos es abordar, ilustrar y leer también y reflexionar sobre mitos. Ay, perdimos un poco. Sí, perdón, sí vi que se estaba perdiendo, pero bueno, justo, perdón, Perla, efectivamente, lo que se hace en el libro es tratar de que cada uno de los capítulos, digamos, aborden esos argumentos desde el otro lado del espectro político, desmenuzarlos, como bien dices, y luego, pues, aportar datos que desmientan esas ideas, ¿no? Ahorita lo decíamos con el tema del género, pues ahí justo se aportan datos de cómo, pues, hay un tema de, por ejemplo, de falta de un sistema de cuidados, que eso es lo que hace que muchas mujeres puedan trabajar menos horas, y pues en gran medida eso explica la brecha salarial de género, aunque de todos modos existen casos documentados y estadística que muestra que aún por mismo trabajo y mismo tiempo se les paga menos a las mujeres en México, ¿no? Entonces, como que el tema es justo desmenuzar esos mitos. Justo el tema de la vivienda, por ejemplo, es una muy clara ramificación de
de esta narrativa meritocrática. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que nos dicen es, ahora los jóvenes no pueden comprar vivienda, más bien, no compran vivienda no porque no puedan, sino porque no quieren, ¿no? Prefieren Ujú. no comprar vivienda y prefieren gastar dinero en otras cosas como, pues, cafés de Starbucks, Avocado Toast, el Corona Capital o lo que quieran, viajes, pero pues ese tipo de narrativas que obviamente vienen de esta idea meritocrática e individualista de la sociedad, que le echan la culpa a los jóvenes como individuos, pues justo Ujú. otra vez ignora estas causas estructurales de cómo al final de cuentas, pues el aumento de los precios de las viviendas ha sido exponencial durante los últimos 10, 15 años y se explica en gran medida por un tema de especulación en el mercado inmobiliario, por un tema de cárteles que están detrás de esta especulación, formando burbujas y pues una desregulación completa que ha habido durante muchos años y décadas del sector inmobiliario y también pues falta de más políticas públicas para generar vivienda social, ¿no? Entonces, así como esos ejemplos, están también temas, por ejemplo, que no tocamos ahorita, de la educación, otro capítulo sobre educación, pero el tema es que cada uno de estos 7 capítulos, que son 7 en total, abordan estos mitos, los tratan de desmenuzar y afrontar con datos y también al final, pues hablar de alternativas que podría haber o formas en las cuales tal vez en el futuro se podría tratar de solucionar estas desigualdades o de luchar contra estas desigualdades, que también eso es importante, pues no quedarnos solamente como con un panorama oscuro sobre cada una de estas dimensiones de la desigualdad, sino también ver cómo podríamos cambiar esto en nuestra sociedad o qué podríamos exigir para que estas desigualdades vayan cambiando poco a poco a lo largo de los años. Máximo, de mi parte, una última pregunta. Eh, Hay una alta proporción de mexicanos que piensan, consideran que pertenecen a esta clase media. Es una idea que llama la atención, sobre todo por cuando te das cuenta que no es, pues no es así. Mi pregunta sería en el sentido, ¿cómo entender entonces la clase de media para que las personas vayan pudiendo comprender quiénes, qué factores son los que determinan esta pertenencia y al mismo tiempo qué implicaciones tiene que exista una gran proporción de personas que consideren que pertenecen a este extracto social? Otra vez también es una gran pregunta, Bet, porque justo creo que ahí está el meollo del asunto y incluso diría el objetivo del libro. Al final de cuentas, estas le a ver, académicamente le llamamos estas sesgos sobre las percepciones de la desigualdad, tal vez de una manera más, digamos, más coloquial, solo diríamos que estas ideas erróneas que hay sobre la desigualdad, sobre creer que estamos en cierto estrato social, tiene implicaciones sobre qué exigimos y cómo legitimamos la desigualdad, ¿no? Entonces, efectivamente, en México 7 de cada 10 personas se creen de clase media, pero pues hasta hace algunos años lo que veíamos es que la mitad de la población vivía en pobreza, ¿no? Esto ha ido bajando en los últimos años, pero en general, pues es un porcentaje muy alto. Entonces, ¿cómo convive esta idea de 7 cada 10 creyendo que son de clase media cuando la mitad es pobre, ¿no? Y de hecho, estas personas que se creen de clase media, objetivamente, según, digamos, las metodologías que miden la pobreza, pues la mitad serían pobres, ¿no? Y efectivamente creo que es algo que fomentan estas narrativas meritocráticas, este tema del aspiracionismo, de creer que estoy en clase media cuando realmente estoy más abajo para tener esta esperanza de seguir, digamos, escalando en esta estratificación social, en esta movilidad social. Y el tema es que fomenta esa competencia y ese individualismo que en realidad termina orientando nuestras exigencias hacia justo estos temas individuales, incluso a que haya más educación, por ejemplo, más salud, pero ignora o invisibiliza estos factores estructurales que ya decíamos y además invisibiliza estas estrategias colectivas que tenemos que buscar para exigir que cambie la desigualdad, ¿no? Entonces, siempre lo que digo es, más bien lo que hay, aunque nos han fomentado toda esta idea de la competitividad, de la educación por competencias y el individualismo, pues más bien lo que deberíamos de buscar es justo una narrativa
que priorice lo comunitario, que visibilice el origen social de la riqueza, el origen común de la riqueza, que digamos que nuestras mismas historias personales tratemos de tener muy claro, pues sí, todo el esfuerzo que hemos hecho seguramente para alcanzar lo que tenemos, pero también reflexionar sobre quiénes y qué están detrás de eso que tenemos, ¿no? A quiénes socialmente les debemos o históricamente les debemos lo que tenemos, y pues a partir de ahí tener un entendimiento, insisto, más comunitario de los logros. Por ahí está hablo de esta frase que se llama Ubuntu, que es una filosofía en algunas tribus y pueblos en África que hablan de yo soy porque somos, ¿no? Entonces, de ver de esa forma colectiva que lo que tenemos es por todo lo que han hecho el resto de la sociedad, nos genera justo perspectivas distintas de cómo exigir cambios en la desigualdad, de cómo legitimar pues estas o deslegitimar estas desigualdades tan grandes con las que vivimos, y pues más bien buscar en conjunto políticas que generen más igualdad y sobre todo que generen menos competencia y más colectividad o más cooperación, ¿no? Que hay mucha evidencia de cómo eso puede incluso ser más eficiente en las sociedades que pues el tema de estar siempre compitiendo unos contra otros, ¿no? Entonces, más o menos por ahí debería de ir, y pues otra vez el disminuir estos sesgos, el ver esta evidencia sobre las reales causas de la riqueza, la pobreza, ver que no necesariamente estamos en la clase media, pues tal vez nos puede digamos, inclinar a exigir estas nuevas narrativas sobre la desigualdad y a, pues, no creer en la legitimidad de la desigualdad tan extrema y de la riqueza que acumulan unos cuantos en la sociedad. Sí, pues justo para quitarnos esa idea de la cabeza y esos mitos está este libro para que nos acerquemos y veamos, ¿no? De otra manera y entendamos este problema que hay en México, que como bien decías, ¿no? No es que sea nuestro México un país pobre, sino es totalmente un país desigual. ¿Qué tan complicado y qué tan lejano ves tú? Porque me quedo pensando mucho después de leer el libro, escucharte esta explicación que estás dando. ¿Qué tan lejos estamos de quitarnos todas estas ideas en la cabeza y que el sistema cambie? Porque va avanzando poco a poco, se distribuye la riqueza de una manera distinta, pero ya materializar esta idea de entender que México no es pobre parece que es algo muy, muy lejano. ¿Cómo lo ves tú, Máximo? Me parece ahí, Perla, que efectivamente es lo más difícil. O sea, incluso se pueden generar distintas políticas que distribuyan la riqueza, como bien dices, pero no necesariamente eso implica que cambien las narrativas que están detrás de ella, o más bien, si no cambian esas narrativas, luego puede haber una contrarréplica, por decirlo así, en la cual pues en algún momento llegue otro gobierno de derecha, de extrema derecha, y quiera volver digamos, a generar estas desigualdades con las que vivimos en México, ¿no? Entonces, creo que es difícil, mínimo debe tomar una generación, pero creo que es algo que ya está pasando. También eso quiero decir, digamos, puede ser lado esperanzador. O sea, ya tenemos 10 años que hablamos más de desigualdad. En los más jóvenes convive al mismo tiempo, sí, esto que se ha, digamos, hecho notar en distintas investigaciones, noticias de un núcleo mucho más de derecha entre los más jóvenes, como conservador, reaccionario, pero también al mismo tiempo un núcleo, me parece, mayoritario de más personas que están de acuerdo en que, digamos, que ya no creen en estos mitos de la meritocracia, o que ya no creen en esas ideas tan básicas de que el pobre es pobre porque quiere y los ricos son ricos porque trabajan mucho y porque son muy talentosos. Entonces me parece que ahí está la esperanza, que ya se está deconstruyendo esto entre las personas más jóvenes, y pues tomará tal vez una generación el continuar fomentando esas ideas, y que, digamos, y que no haya pasos para atrás, pero pues al final de cuentas efectivamente es algo que toma más tiempo, pero que si continuamos con ese tipo de políticas o de giros en lo discursivo, al menos desde los gobiernos, en esos giros discursivos sobre la desigualdad y la pobreza, me parece que pues en algunas décadas podríamos tener mejores resultados, pero será muy importante lo que pase en el Inter, en tanto que no haya justo un retroceso de parte de los gobiernos o de parte de los medios de comunicación en general, de las redes sociales, un retroceso en términos de esas narrativas que legitiman la desigualdad.
Pues bien, Máximo, pues te agradecemos mucho tu tiempo, el haber podido hablar contigo sobre un tema que es evidentemente trascendental, al menos en lo que respecta a nosotros, los mexicanos, a México como país, a nosotros como sociedad, para ir tirando poco a poco cada uno de estos mitos que impiden el entendimiento de esta problemática y pues su correspondiente solución. Muchas gracias por la invitación, Obed. Muchas gracias, Perla. Y pues también un gusto poder platicar con ustedes y con su audiencia sobre estos temas y sobre todo, pues tratar de desmontar estos mitos para justo generar una sociedad más igualitaria y más justa. Vayan a buscar el libro de Máximo Jaramillo Molina, Pobres porque quieren. Está editado por Grijalbo y lo encuentran en todas las librerías, ¿verdad? Sí, en todas las librerías, en físico, también en virtual, lo pueden, en digital, digamos, lo pueden encontrar en todas las librerías usuales. Y nada, pues sí, síganlo, pobres porque quieren. Y también ahí está el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad, que siempre estamos comunicando esta información en las redes sociales. Hay que seguir hablando del tema y hacer más ruido. Muchísimas gracias por estos Gracias. minutos, Máximo. Muchas gracias a ustedes.